Ahora sí, comenzamos la predicación, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 13. Lucas, capítulo número 13, vamos a leer desde el verso 10 al 17. Porque hoy Dios nos va a hablar. Y nos va a hablar a todos nosotros. Lucas, capítulo número 13, verso número 10 al 17. Vamos a hablar un pasaje conocido por la gran mayoría de nosotros, no por eso menos importante, no por eso Dios no nos va a hablar, al contrario, Dios nos tiene mucho que decir, y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años, tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Por favor, tome su asiento. Ahora entiende por qué yo dije que el Señor no iba a hablar, ¿ves? Si no era casualidad. Bueno, quisiera yo partir como siempre, haciendo una pequeña introducción para preparar un poco el escenario, ¿verdad? Para que podamos entender un poco mejor el contexto de lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Y fíjese que el evangelista Lucas, el autor de este libro, comienza el libro realizando una dedicatoria. Y esa dedicatoria, al igual que la que realiza en el libro de los Hechos, del cual también es autor, va específicamente a un buen amigo de Lucas, a Teófilo. Y lo hace con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es que este varón conozca mucho mejor o conozca mucho más bien de lo que ya conoce la verdad, como dice Lucas en el capítulo número 1, verso 4, la verdad de la cual entre nosotros ha sido ciertísima. O sea, Lucas comienza su evangelio diciendo que él no tiene duda alguna de que las cosas que Jesucristo realizó durante su ministerio terrenal son cosas reales, son cosas ciertas, no hay duda. Jesucristo hizo, igual que entre medio de nosotros. Ninguno de nosotros podría dudar de lo que Jesús hizo. Usted me va a decir: pero es que Lucas estuvo ahí. No, Lucas no estuvo ahí. Lucas se encargó de recoger antecedentes, de recopilar antecedentes sin haber estado con Jesús, para posteriormente finalizar, ¿verdad?, escribiendo y colocando estos antecedentes por escrito. De ahí que es súper importante que nosotros entendamos de que Lucas es parte de los evangelios sinópticos, ¿verdad?, junto con Mateo y con Marcos. Pero Lucas tiene ciertas consideraciones y cierta originalidad que, por ejemplo, Mateo no tiene, si lo comparáramos con Mateo. Y una de esas cosas, por ejemplo, un ejemplo, es que Lucas se encarga, en el capítulo número 1 y número 2, de dar antecedentes acerca del nacimiento de Jesús que Mateo no da, por ejemplo. Y es curioso, o no curioso, sino que nos debiera llamar la atención, mejor dicho, que un especialista médico, un doctor como Lucas, se preocupe y se encargue tanto de destacar el nacimiento sobrenatural, o la concepción, mejor dicho, sobrenatural, de Jesucristo en el vientre de María la Virgen. Y Lucas, como médico, resalta este milagro, ¿verdad?, de una manera especial. Así lo hace también con muchos de los milagros que se encuentran específicamente en el Evangelio según San Lucas y no en otros textos, o más bien Lucas también se encarga de reforzar estos milagros que son muy asombrosos. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento necesario para avalar que los milagros que Jesús hizo eran milagros reales. Y tal vez por eso, en este capítulo número 13, omite tal vez muchos detalles
pero se preocupa especialmente de reforzar, de recalcar y de mencionar, ¿verdad?, el tremendo milagro que Jesús hace con una mujer que llevaba 18 años enferma. Le va a decir, yo llevo 10, yo llevo 5, yo llevo 20, bueno, yo llevo 40. Bueno, pero para Jesús nunca es tarde. Bueno, este milagro que nosotros leímos en el capítulo número 13 de Lucas, además de todo lo que yo ya le mencioné, tiene otra particularidad. ¿Cuál es? Que Jesucristo nuevamente se lanza haciendo un milagro en un día prohibido, en el día de reposo. Cosa que produjo todos los trastornos y complejidades que nosotros leímos mientras comenzábamos este relato. El Evangelio según San Lucas nos dice así. Dice, Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el día de reposo. Esto es súper importante tener antecedentes porque el día de reposo en nuestros días, ¿verdad?, guardando las proporciones que tienen las tradiciones judías con las nuestras, pero podría equivaler, mejor dicho, a un día domingo, ¿verdad? Ellos se congregaban los sábados porque la tradición así lo decía, porque los mandamientos así lo ordenaban, y nosotros generalmente lo hacemos los días domingos, ¿verdad?, guardando las proporciones que el caso amerita. Bueno, no se nos dice específicamente en qué lugar se realizó este milagro, pero en el versículo número 11 se nos presenta el caso en poquísimas palabras, por decirlo de alguna manera, se resume todo este caso en el versículo número 11, porque Lucas dice, he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años, andaba encorvada y refuerza esto, porque dice que de ninguna manera se podía enderezar. O sea, mire que es específico, o sea, en un verso nos cuenta la historia de una mujer, probablemente adulta, que llevaba 18 años cargando una enfermedad. Tenemos el problema. Nos encontramos con el problema. Vamos a ir avanzando para ver qué es lo que hace Jesús, qué es lo que hizo y qué es lo que quiere hacer hoy día. Ya, porque para el que cree todo es posible. Entonces vamos a ver lo que Él hizo, pero yo también quiero ver lo que Él hace hoy día. Es interesante, hermano, este término, astenia, que es una palabra griega que se utiliza para enfermedad en este versículo, porque este término también nosotros lo podemos encontrar en Mateo, capítulo 8, verso 17, en relación o en conexión directa con un versículo o con una profecía, mejor dicho, del profeta Isaías respecto a Jesucristo, porque dice Mateo 8, 17, de modo que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo, refiriéndose a Jesús, Él mismo tomó nuestras debilidades. ¿Cuántos aquí son débiles o somos débiles? Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó, o sea, se llevó nuestras enfermedades. O sea, Jesucristo tiene la capacidad, el poder, lo tuvo ayer, lo tiene hoy, lo tendrá mañana, de cargar con nuestras debilidades y llevarse y cargar nuestras enfermedades. Eso lo dice Mateo 8, 17. Y versículos bíblicos de Lucas, de Juan y de Mateo. O sea, no es un versículo aislado que uno podría decir, hermano, usted está haciendo una doctrina de sanidad, de liberación en base a un texto bíblico. No, no es uno, son varios. O sea, nuestra doctrina, nosotros hoy creemos que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos y es el mismo que hizo milagros a través de los apóstoles y sigue haciendo milagros a través de la iglesia. Por eso estamos aquí, porque creemos en un Dios vivo. La mayoría de nosotros, hermanos, o en alguna ocasión, hemos visto esta clase de personas cuya columna se va encorvando, cuyo término o tecnicismo médicos se le denomina cifosis. Este es el resultado muchas veces del aplastamiento de los cuerpos y de las vértebras o deformaciones de estos mismos cuerpos, de estas mismas vértebras, de esta columna. En este caso que nosotros acabamos de leer, probablemente esta mujer comenzó progresivamente
durante los 18 años con esta situación que la llevó día tras día empeorando en su condición de salud. Probablemente, porque la Biblia no lo dice. Pero seguramente partió como una pequeña enfermedad que poco a poco se fue degenerando hasta después de 18 años tener esta mujer completamente encorvada y con una enfermedad, como dijo Lucas, una enfermedad que de ninguna manera podía ser sanada. ¿Ya? O sea, Lucas refuerza eso. Quedémonos con esto, por favor, en nuestra mente. Esa mujer de ninguna manera podía enderezarse. ¿Ya? Guardemos ese comentario. Entonces esta situación probablemente venía empeorando con el transcurso de los años, como sucede en la mayoría de los casos con esta clase de enfermedades, de estas cifosis. Actividades tan sencillas, hermanos, como el mirar hacia adelante, fueron difíciles para esta mujer, porque con esta clase de enfermedades el cuello, de una manera natural, tiende a compensar la curvatura de la columna vertebral. O sea, no podía mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque el resultado es que cuando esas personas caminan, el cuello va a compensar esa curvatura y va a llevar a personas como esta a tener que mirar hacia abajo. O sea, de alguna manera pienso yo que además de cargar con una enfermedad, tenía que cargar con cierta humillación interna, con la cual no podía mirar a las personas que se comunicaban con ella de manera directa. O sea, había una enfermedad externa que se veía, pero además probablemente, según mi no conclusiones, pero según mi pensar, esta mujer podría seguramente cargar con otros problemas internos. Imagínese usted llevar una vida normal y comenzar paulatinamente a enfermarse hasta llegar a una situación de máxima decadencia, donde de ninguna manera nadie podía ayudar a esta mujer. Bueno, dijimos que las personas lo hacen mirando hacia abajo, hacia el suelo, en vez de hacerlo hacia adelante, debido precisamente a esa dificultad para poder enderezar su cuello y mirar hacia el horizonte, hacia adelante. El Evangelio nos dice que de ninguna manera se podía enderezar. No es que ella no hubiese tratado, no es que la mujer no lo hubiese intentado, sino, como dice el libro, era imposible. Entonces es importante que nosotros, ante esta circunstancia real, porque la Biblia es real, ante circunstancias como esta, nosotros podamos de alguna manera pensar de que lo que Jesús hizo ayer, de sanar a una mujer en una condición como esta, también lo puede hacer hoy día con nosotros, independiente de la condición que estemos viviendo. Porque sin lugar a dudas, una de las grandes complicaciones para que hoy día haya milagros somos nosotros mismos. O sea, el gran problema es que nosotros nos autocolocamos barreras que impiden que el poder de Dios actúe. Porque la fe es eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Es creer algo que no es como que sí va a ser. O sea, es una certeza de lo que yo espero, una convicción de algo que no se ve. Yo estoy enfermo, pero yo tengo fe que Dios me va a sanar. Estoy pasando por una dificultad, mi familia está sufriendo, mis hermanos están sufriendo, tengo a alguien cercano que está padeciendo enfermedades terribles, pero yo tengo fe, creo que Dios me va a sanar. Pero cuando nosotros decimos, bueno, han pasado los años, he rogado tanto a Dios, he suplicado, he orado, muchas veces he ayunado presentando una dificultad y Dios no responde. Y nos falta el hermano inspirado que llega y le dice, no se preocupe, hermano, si Pablo también tenía un aguijón y vivió con ese aguijón, así que confórmese, bástese de la gracia del Señor. ¿Cuándo vamos a ver milagros así? ¿Cuándo nos vamos a poder encontrar con el Jesús de la gloria que sana enfermos? ¿Cuándo vamos a confiar en que Jesús puede hacer milagros? Ahora usted me dice, es que Dios a mí me habló y me dijo que me bastara de su gracia. Bueno, hágalo, bástese de su gracia.
Pero si Dios no se lo ha dicho, usted tiene que confiar en que Jesús sí le puede sanar. Aunque hayan pasado los años, nosotros tenemos que confiar en que Jesús nos puede sanar. Hermano, pongamos atención y notemos que no se hace ninguna referencia a que esta mujer fuera de una manera acercándose o fuera solícita hacia Jesús para que Jesús le sanara. Amén. Esto es súper importante, hermano. Escúcheme, esta mujer llegó a la sinagoga, llegó a la iglesia. Jesús estaba enseñando en la sinagoga. La mujer nunca se acercó a pedirle algo a Jesús. Amén. Entonces, si usted y yo estamos aquí hoy día y no hemos abierto nuestros labios para pedir nada, ponga atención, porque esta mujer tampoco lo hizo. O sea, esta mujer estaba tan convencida de que su enfermedad no tenía remedio, que ni siquiera la presencia de Jesús le instó, le empujó a pedirle un milagro al maestro. Capaz que ni siquiera lo haya visto, porque en la condición en la que estaba era imposible seguramente poder divisar que el maestro estaba enseñando. Podríamos sacar como deducción, pero ya esas son conclusiones nuestras. Pero la mujer, dice la Biblia, que nunca alzó su voz ni levantó su mano para pedirle al maestro que le sanara. O sea, es una mujer que viene a la sinagoga, seguramente por cumplir, seguramente por tradición, porque después la Biblia dice que esta era una hija de Abraham, por lo tanto seguía las tradiciones del pueblo judío. Por lo tanto llega el día sábado a congregarse, a escuchar la palabra, pero sin ninguna petición a cuesta. ¿Por qué? Porque ya estaba seguramente autoconvencida de que tenía que morirse en esa condición. El verso número 12 dice que cuando Jesús la vio, porque Jesús la vio, la llamó, lo llamó y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Hermano, pongamos atención. Jesús te ve. Jesús nos está viendo hoy día. Jesús está aquí y está viendo de que nosotros llegamos. Él me vio a mí, Él te vio a ti. Él hoy día te está y me está haciendo un llamado. ¿Cuántos pueden oír ese llamado? Y Él hoy día va a lanzar una palabra. Porque Él ya me vio. Él ya te vio. Él ya te llamó. Y Él lanzó una palabra. Y esa palabra es, y aquí tiene que poner su nombre: queda libre de tu enfermedad. Mujer, varón, hermano, hermana, queda libre de tu enfermedad. Cuando Jesús de Nazaret le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad, está anunciando un mensaje de liberación. ¿Alguien cree en esta iglesia? ¿Sí? Ya. Amén. Me asusté un poco. Este es uno, hermano, de los milagros que expresa el concepto de la libertad de las ataduras satánicas. O sea, el mensaje de Jesús es para desatar, es para libertar a los que están atados por Satanás de diversas situaciones, enfermedades, depresiones, angustias y, ¿por qué no?, situaciones físicas que a nosotros nos están aquejando. Entonces, este mensaje de libertad que anuncia, ¿verdad?, la liberación para los que están encadenados, para los que están enfermos, es un mensaje, hermano, que Jesucristo trae hoy día para que todo aquel que en Él cree hoy día sea libertado. Y es ahí donde juega o entra en juego nuestra fe. Porque Jesús está hablando. Jesús la vio y la llamó. La mujer podría haberse hecho la desentendida. Hoy día tú te puedes hacer el desentendido o la desentendida. No, si cuántas veces han hablado de sanidad y nunca ha pasado nada.
Bueno, para que pase algo, se tiene que activar la fe. En esa sinagoga, en esa iglesia, había muchas personas, hermano, atadas, como también lo hay hoy, aquí. Usted me va a decir, hermano, que usted no me conoce. Efectivamente, yo no le conozco. Pero el Señor nos conoce y nos conoce a todos. Y al igual que en esa sinagoga, habemos aquí también muchas personas, hermanos en la fe, que estamos atados. Fíjese que en esa sinagoga, uno de los más grandes atados seguramente era el principal de la sinagoga, porque era uno de los que no lo sabía seguramente que estaba atado, y probablemente estaba, o no probablemente, sino que estaba seguramente más atado que el resto de los que se congregaban en aquel lugar. Es como si tuviera ataduras y cadenas por todos lados. El principal de la sinagoga eran las cadenas de la religión vacía, porque la religión vacía te lleva a no creer de que Jesús hoy día puede hacer un milagro. Eran cadenas del legalismo las que tenían esos hombres, porque decían, es que en sábado no se puede sanar. Hermano, pero ¿cómo hoy día Cristo va a sanar si aquí no ha habido nada, no ha pasado nada? ¿Y qué tiene que pasar para que Jesús sane? Si es Él el que me ve, es Él el que me llama, es Él el que me liberta con una sola palabra que sale de su boca para libertar a quien Él quiere. Entonces no tenemos que caer en el legalismo y en la religión vacía en la que cayeron los principales de la sinagoga, que dijeron, esto no se puede hacer así. ¿Y por qué no si Jesús actúa como Él quiere? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor, Señor, hoy día no hay posibilidad porque falta el profeta, o porque no vino el pastor, o porque no vino tal o cual hermano? Hoy día es martes, no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? ¿Quiénes somos nosotros para ponerle condición al Señor? Para ponerle barrera, para ponerle semáforo en rojo y decirle, Señor, no, hasta aquí nomás, pues. Nosotros tenemos, hermanos, que libertarnos de estas cadenas de la religiosidad que nos traen por venir, que nos hacen venir a la iglesia porque hay que ir, porque no hay otro panorama. No hay otro panorama que el venir a la iglesia, entonces vamos a la iglesia nomás, pues así vamos gastando el tiempo en cosas que a lo mejor nos pueden servir, en una de esas pasa algo en la iglesia. Eso, hermano, a nosotros nos conduce a la incredulidad, de lo que hablábamos la otra vez. Un pecado terrible que algún día pudiera cerrarnos las puertas al reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia a congregarnos sin ninguna expectativa, nosotros caemos en el legalismo, en la religión vacía, en el que pase luego el tiempo y que pucha que se demora en la predicación y que pucha que se demoran cantando y a qué hora va a terminar esto, no respetan la hora. Entonces caemos en un legalismo vacío que lo único que hace es ponerle barreras al Señor. ¿Cómo va a actuar Jesús en circunstancias como esta? Actúa igual, porque Él tiene misericordia. Va a actuar y se va a mover igual, porque Jesús tuvo y tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia, porque esto no es para el que corre, esto no es para el que predica mejor, esto no es para el que llega mejor vestido, porque esto es solamente para quien Dios quiere tener misericordia. Y cuando nosotros perdemos el radar, perdemos la brújula de lo grande, bueno y bondadoso que es Dios, nosotros estamos cayendo, permítame que se lo diga, en una religión hueca y vacía, llena de obstáculos que lo único que hacen es perjudicarnos a nosotros mismos. A nosotros, porque eso me perjudica a mí. No perjudica a los hermanos. Eso me perjudica a mí. Porque cada vez voy a estar más lejos del Señor. Cada vez me voy a ir alejando porque la incredulidad hace que Dios se aparte de mí.
Por incredulidad, una nación completa no heredó la tierra prometida por el solo hecho de no creer. Creyeron dos, Josué, Caleb, los que heredaron la tierra, y el resto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los que no creen? Hermano, tenemos que comenzar a reactivar nuestra credulidad. ¿Sabe? Yo me alegro, hermano, de que en medio de nosotros haya una mujer que haya estudiado medicina y esté graduada de medicina y esté trabajando en medicina. ¿Sabe por qué? Porque eso me hace entender de que no estamos tan equivocados en lo que hacemos, en lo que seguimos. Eso me hace entender de que Dios, hermano, de que Dios se puede mover, así como lo hizo Lucas, un profesional de la salud, también se puede mover en medio de la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que comenzar a creer, volver a creer. Cuando se nos habla, hermano, de volver a la senda antigua, nos está hablando de volver a los pisos de tierra. Lo que estamos hablando es de volver a las Escrituras, a la verdad de las Escrituras. Si cuando Jeremías escribió de la senda antigua no estaban los baños. No, si no hablamos de eso, hablamos de volver al buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? La palabra del Señor. Andemos por el buen camino. El Señor Jesucristo, con esa palabra que lanzó sobre esta mujer, le anunció, ¿sabe qué? A esta mujer le anunció la libertad. ¿Por qué? Porque era una mujer que estaba encadenada por las ataduras de Satanás. Y con el toque de su mano terminó dándole la sanidad. O sea, fíjese los pasos. La llama, la vio, la llama, le habla y finalmente la toca y la sana. La Biblia nos habla mucho, la Escritura nos habla mucho sobre la libertad y sobre el ser libertados. Habla del ser humano antes de conocer a Cristo como Salvador, como alguien o como personas que estamos esclavizadas antes de conocer a Cristo. Jesucristo nos dice que esta mujer estaba atada por Satanás, y las Escrituras nos dice en Juan capítulo 8 verso 32: y conoceréis la verdad, Jesucristo es la verdad, y la verdad te hará libre. O sea, la única manera de ser libres es conocer la verdad. Y la verdad de las Escrituras es que Jesucristo nos quiere sanar. Jesucristo nos quiere libertar. En el verso número 36 de este mismo pasaje de Juan 8, se dice que así que si el Hijo del Hombre los hace libres, seréis verdaderamente libres. Nosotros, hermanos, tenemos que notar esta secuencia. En primer lugar la vio, luego la llamó, de inmediato le anunció la libertad de su enfermedad y después puso sus manos sobre ella y finalmente ella se enderezó y fue curada de esa enfermedad que cargaba durante 18 años. Ella fue a la sinagoga, o sea, ella se dio el tiempo de ir, de tomar una decisión de asistir al lugar donde se suponía que podría escuchar la palabra de Dios, a pesar de las dificultades que sin duda tendría al caminar. O sea, llegó a la sinagoga, llegó a la iglesia con dificultades. Llegó a la sinagoga, llegó a la iglesia cargada, le costó llegar, seguramente más de lo habitual y más que a cualquier otro, porque su condición se lo impedía. Pero fue a la sinagoga. ¿Y sabe qué? Fue bendecida. Por ir a la sinagoga, cargada y trabajada, fue bendecida. ¿De qué me sirve congregarme? De esto, po. Que a pesar de las dificultades y de las enfermedades, de los problemas, de los tropiezos, de que en mi casa hay dificultades, de que no son todos convertidos, pero yo llego igual, al llegar igual, usted y yo vamos a ser bendecidos. Cuando Jesús la vio, ¿qué fue lo que el Señor vio en esta mujer? Él vio a una mujer agobiada.
Jesucristo vio a una mujer con una enfermedad del sistema musculoesquelético. Jesucristo la vio. Quizás muchos que la habían visto tantas veces ni se dieron cuenta de que esa mujer estaba allí con ellos. Pero ella estaba allí. Había alguien dentro de ese grupo de personas en esa sinagoga que la vio de manera especial, vio una mujer especial entre todas las mujeres que estaban en la iglesia. Hay alguien que te está mirando de una manera especial, no con los ojos que yo te puedo observar, no con los ojos que tu hermano te puede observar, sino que hay alguien que te está mirando, sabes la condición que llegaste y te está observando a pesar de la manera y a pesar de las cargas con las cuales llegaste. Muchos creen equivocadamente que en la iglesia no los quieren o los desprecian. Y a veces, por nuestras actitudes egoístas y egocéntricas, pareciera que fuera verdad. Pero aunque fuera verdad, que no es lo correcto, porque se supone que en la iglesia debiésemos fomentar la igualdad, porque ante los ojos de Dios somos todos iguales. En la iglesia debiéramos fomentar la igualdad y el aprecio hacia los demás, especialmente hacia los más débiles y los más pobres. A pesar de eso, a pesar de que tú pienses que estás pasando desapercibido, desapercibida en la iglesia, yo te tengo que decir algo absolutamente contrario. Hay alguien que te está observando y no soy yo. Y te está mirando de una manera especial. Hay alguien que te está mirando hoy día aquí y lo está haciendo de una manera maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque te quiere bendecir. Si nosotros fuésemos o tuviésemos la capacidad de creer que Jesús está aquí y pudiésemos entender en nuestro corazón de que no está aquí, ¿verdad?, disfrutando de tu sufrimiento, sino que Él está preocupado por lo que tú estás pasando, nosotros podríamos darnos cuenta de que para Dios somos realmente importantes. Somos especial tesoro para el Señor. Él la vio a esa mujer en su miseria y en su necesidad y decidió en su corazón sanarla. ¿Y quién pudo impedir la decisión que Él tomó de sanar a esa mujer? Segundo punto importante, Él la llamó. ¿No es este acaso el acto mismo, espiritualmente hablando, que sucede con nuestras vidas? Dios nos vio en nuestra necesidad cuando nadie nos había visto. Mandó a su Hijo para salvarnos. Y finalmente, después que nos salva, que nos da acceso, finalmente termina llamándonos. Por eso es que Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, ¿cuántos dicen amén? A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cuántos son justificados? Y a todos los que justificó, a estos también glorificó. Porque somos parte especial de los que Dios ha rescatado, hermano. No te sientas, no te menosprecies, no pienses que Dios se ha olvidado de tu problema. No creas que Dios está sentado en el trono con Jesucristo al lado, viendo de una manera impávida o viendo de una manera despreciable, ¿verdad?, como sufrimos nosotros en la tierra, porque Dios está preocupado de nosotros. Dios está ocupado en nuestras circunstancias, en nuestras enfermedades. Hermano, ¿cuántas veces hemos sido beneficiarios de recibir una bendición de parte de Dios sin muchas veces llegar a abrir nuestros labios? Entonces nosotros tenemos que creer de que Dios no está sentado en el trono despreciando nuestras aflicciones y nuestras enfermedades, porque Él está preocupado por nosotros. Oiga, sí, no es casualidad que hasta los cabellos de su cabeza estén contados. Esto no es una fábula, lo que escribió Lucas
no es parte de la fantasía, no son mitos, no son leyendas, es una realidad. Por algo que él le dice, Teófilo, estas cosas que yo te escribo son cosas que tú conoces y han sido ciertísimas en medio nuestro. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos se levantan, porque el Hijo del Hombre ha venido a libertar no solamente espiritualmente, no solamente internamente, sino también de las cadenas físicas. La Escritura dice, respecto a la incredulidad de estos hombres, respecto a la incredulidad de los líderes religiosos de aquel entonces, de la incredulidad que muchas veces colocamos nosotros como barrera, el Señor dijo en Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8, por eso, por la incredulidad, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyes su voz, escúchame, si hoy oyes su voz, no endurezcas más tu corazón. Hermano, si hoy día crees que Dios te está hablando, si yo creo que Dios me está hablando y me hace traer un mensaje de libertad, y nosotros creemos, entonces déjate de endurecer tu corazón. Ahora tienes la libertad de no creer nada y seguir ahí marcando el paso, como lo hicieron nuestros antepasados en la provocación, en el día de la prueba en el desierto. Tenemos la alternativa de ablandar nuestros corazones, de recibir la palabra, de esperar que Él ponga su mano sobre mí, sobre ti, y quedemos libres de nuestro azote, sin importar la cantidad de años con el cual estemos cargando. O tengo la posibilidad libremente de seguir endureciendo mi corazón y decir, no, si Dios a mí hace rato que no me toma en cuenta, como muchos tienden a creer. Sigo, tercer lugar, le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y ese término mujer que él utiliza podría equivaler a nuestros tiempos a señora. Lo hace de una manera, Jesucristo se refiere a esta mujer de una manera respetuosa. Jesucristo se refiere y te llama a ti de una manera respetuosa. Mujer, hombre, señor, señora, hijo, hija. Hoy es el tiempo en que Jesucristo quiere hacer un milagro. Después de llamarle y decirle mujer, le anuncia que es libre de su enfermedad. El evangelista no nos da mayores detalles. ¿Quién habrá pensado aquella mujer en aquella circunstancia o qué habrá sentido en su corazón cuando escuchó la palabra de Jesús de Nazaret? Hasta ese momento, hasta este tercer punto, no había pasado nada. Él la vio, la llamó, le habló, le dijo, mujer, quedas libre de tu azote, pero esta mujer seguía encorvada. No había pasado nada. Pero aquellas palabras eran palabras de fe, palabras de esperanza que estaban anunciando una libertad que estaba por venir. Quizás esta mujer se preguntó a sí misma, como lo hacemos muchas veces nosotros, ¿y esa palabra de qué me sirve si yo sigo enferma? ¿Y de qué me sirva que Él me diga que Jesús me vio? A lo mejor alguien que está viendo o va a ver este video posteriormente va a decir, ¿y de qué me sirve que me hablen tanto de que Jesús sana si yo sigo enfermo? Si yo sigo enferma. Lo que pasa es que tiene que ocurrir un proceso. Lo que pasa es que tenemos que activar la fe. Lo que pasa es que nosotros tenemos que creer y recibir cuando Dios nos anuncia una libertad, un futuro esplendoroso, cuando nos anuncia un bienestar para nuestras vidas. Y probablemente en aquel momento muchos de los que estaban en la concurrencia también pensaron dentro de sí, y eso que está diciendo ¿de qué le sirve a esa mujer? Si ni siquiera puede mirarlo a los ojos. Seguramente son palabras lindas, que bueno Jesús, mira, le dice que la va a liberar. Le está diciendo que es libre de su azote, el Señor me está diciendo que me va a sanar, qué bonito, ya ahí. ¿Y qué va a pasar después de esto? No, si Jesús me dijo, pero no sé qué va a pasar. Son palabras de buena crianza, de esperanza, porque hay que predicar que Dios sana.
Si no, los hermanos se desaniman. No es más que eso. Muchas veces esa clase de personas, al igual que nosotros, nos preguntamos de qué nos sirven estas cosas de la religiosidad, de la religión, del cristianismo. Y esa no es una pregunta nueva, ¿sabe qué? Aparece también, se la preguntaron nuestros antepasados en Malaquías capítulo 3, verso 13. Dice, y Jehová responde acerca de esta clase de incredulidad, acerca de esta clase de preguntas. ¿De qué me sirve que me digan que me va a sanar? ¿De qué me sirve de que me digan que Dios existe, de que Dios está aquí? ¿De qué nos sirve? Bueno, Jehová responde y dice, duras han sido vuestras palabras contra mí, ha dicho Jehová. Pero decís que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, está de más servir a Dios. ¿Y qué provecho sacamos de guardar su ley y andar tristes delante de Jehová de los ejércitos? ¿De qué nos sirve enlutarnos? ¿De qué nos sirve esperar que Él haga algo por nosotros? Bueno, tenemos la opción de creer o no creer. Tenemos la opción de seguir o no seguir. Pero Jesucristo no se quedó con eso. Él sabía que había incredulidad en medio de la congregación. ¿Y sabe lo que hizo? Para coronar esta escena, verso número 13, puso las manos sobre ella, y al instante ella se enderezó y glorificaba a Dios, porque después de 18 años viene un hombre, coloca las manos sobre ella, y finalmente ella queda sana, queda libre. Qué escena, hermano, más llena de ternura y misericordia. Jesucristo pone las manos sobre ella y el milagro se produce. Y hoy día por la fe también pueden ocurrir milagros de sanidad y de liberación. Hoy día en un acto de fe nosotros podríamos ver a Jesús aquí en medio de la iglesia imponiendo sus manos. Hoy día en un acto de fe nosotros podríamos levantarnos y creer y pensar de que Jesús es el que está poniendo sus manos sobre nosotros. Nosotros decidimos si nos damos vuelta y nos desentendemos de lo que Jesús nos está hablando, o avanzamos hacia Él en un acto de credulidad para que Él coloque sus manos sobre nosotros y finalmente nosotros seamos libres y seamos sanados de nuestra enfermedad, de nuestros azotes, sea cual sea el nombre que estos tengan. Pero es la iglesia, son los creyentes los que tienen que tomar una decisión. Si hoy día oyes su voz, no endurezcan más tu corazón, como lo hicieron nuestros padres cuando le tentaron en el desierto, pensando de que Él los había llevado hasta aquel lugar para morir de hambre, para morir en manos de sus enemigos. La decisión hoy día está en tus manos, pero el que tiene oídos para oír, que oiga, y el que tiene ojos espirituales para mirar, que vea lo que Jesús puede hacer hoy día con cada uno de nosotros, los que estamos escuchando su palabra. Le invito por favor a que se ponga en pie. Tenemos la opción de seguir el camino de los principales de la sinagoga y reclamar y decir, bueno, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué nos va a servir todo este contexto que usted nos ha dicho si finalmente yo voy a seguir con mi enfermedad? Bueno, ahora tú tienes que dar un paso, inclinar tu cerviz para que sea Jesús el que ponga las manos sobre tu cabeza, para que hoy día seamos realmente libres. La depresión, hermano, hoy día se tiene que ir. Tiene que retroceder. Jesús te está viendo, aunque tú no le puedas ver, porque llevas mucho tiempo mirando hacia el suelo, pensando y creyendo que no eres valioso, valiosa delante de los ojos del Señor. No tienes hoy día esa curvatura espiritual que te tiene mirando hacia abajo, te impide mirar que Jesús está aquí. Pero si hoy día oyes su voz, hoy día no tienes que mirar, hoy día tienes que escuchar, porque Jesús te está viendo, Jesús te va a llamar, Jesús te va a asegurar que tienes libertad,
y finalmente va a poner tus manos sobre ti, y hoy día, en este momento, se termina la aflicción, se termina el dolor, se termina la enfermedad. Pero es una decisión que tenemos que tomar hoy. Porque ese problema espiritual que nos tiene acongojados mirando hacia abajo, nos ha impedido ver durante mucho tiempo que Jesús está en medio de la iglesia, que Jesús está en medio de la sinagoga, que Jesús está en medio de los suyos para sanar, para libertar, para curar, para sanar, para libertar, y Él hoy día está aquí.